Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar con respecto a las actitudes que nos incomodan de ciertas personas. En este caso, nosotros tenemos una propia personalidad, ¿no? Y por ende las personas otra distinta. En este caso lo que sucede es que hay ciertas actitudes que a nosotros nos molestan en otras personas. Vamos a empezar con este pequeño punto. Este punto o el primer punto es no tomarse personal las cosas. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no? Este ejemplo siempre lo hago. Imagínate que yo voy caminando por la calle y entonces me topo con una persona y nos golpeamos, ¿no? O sea, con el hombro me refiero a eso. Nos golpeamos con el hombro y entonces esa persona empieza a ¿qué? A insultar, a lanzar groserías, ¿no? Entonces en ese momento yo tengo dos opciones. Una, que es la que en automático la mayoría de personas reacciona, sentirme ofendido y volverlo a ofender o simplemente comprenderlo. ¿Y qué engloba esto de comprender? Engloba que tú entiendas que esa persona no actúa así por ti. Esa persona actúa así con todos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no te lo tomes personal y comprendas qué habrá pasado esta persona para que llegue a tener esta actitud. ¿Por qué experiencias de vida habrá pasado para que tenga esta actitud? Y en vez de enojarte, te compadeces, ¿correcto? Entonces, te compadeces porque la compadecencia es algo mucho más elevado que el amor. Efectivamente, cuando nos dicen que una persona no se deja amar, lo que tú puedes hacer es compadecerte. Eso justamente está en la Biblia y lo dice Jesús, ¿no? Entonces, es algo mucho más elevado, porque estás comprendiendo a raíz de que y no te estás sintiendo ofendido por lo que esa persona dice, ¿no? Entonces entiendes que ella es así por su experiencia de vida y no te lo tomas personal. Ella es así por su experiencia de vida y no por ti. Entonces, cuando tú comprendes esto, te liberas de un gran peso, ¿no? Un gran peso, el cual es que no te tomes personal las actitudes de otra persona. ¿Y qué sucede cuando una persona viene y te enoja? ¿Qué sucede cuando una persona viene y te logra hacer pisar el palito, ¿no? Te logra hacerte enojar. Entonces se vuelve tu dueño. ¿A qué me refiero a tu dueño? Me refiero a tu amo. Me refiero a que te domina. Y es una persona que podría hasta tener la capacidad de manipularte. ¿Por qué? Porque te vuelves una persona manipulable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, es un indicador de debilidad, ¿no? Muchos de nosotros, dentro de nuestra cultura, o dentro de la cultura latinoamericana, nos hacen creer que tener una actitud fuerte es ir y defender, ir y insultar. Pero en realidad, según la cultura asiática, tener una actitud fuerte es que todo te resbale. Y creo que es la correcta, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que no te afecte lo que la otra persona dice. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como lo decía, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ella. Lo que ella dice, lo que ella hace, no tiene que ver contigo, tiene que ver con ella. Es por eso que cuando nos dicen que una persona cuando miente, ¿no? O una persona cuando dice chismes, no está diciendo algo de la otra persona. Ella dice de ella misma algo. Entonces, nosotros conocemos a las personas por sus acciones, no por lo que dicen. Entonces, es importante ser muy observador y reconocer en qué momento tú, porque de eso es el tema, ¿no? En qué momento tú o a ti te incomoda algo y trabajarlo y decir, ¿por qué me incomoda esto? Y efectivamente, muchas veces cuando algo te incomoda, es porque tú lo haces de la misma manera. Pero por un sistema de creencias que tenemos metidos en el cerebro, no lo logras identificar. Entonces, cuando algo te incomode,
lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿y yo no lo hago? Cuando algo no te parezca bien, pregúntate, ¿y yo no soy así? Y entonces cuando tú haces esta reflexión, cuando algo empiezas a indagar, ¿no? Y hasta te puedes imaginar a ti haciendo eso. Pero vas a ser incapaz de reconocerlo. Pero por el simple hecho de que ya te haya incomodado, quiere decir que lo llevas dentro de ti. Entonces, eso viene por un sistema de creencias, ¿no? Un sistema de creencias con respecto a todo eso. Y para poder nosotros romper eso, es primero crear la creencia de romper creencias. Y esa creencia de romper creencias viene arraigada cuando rompes la primera creencia. Y la manera más efectiva de poder romper esta primera creencia es, lo primero es cambiar nuestro autoconcepto mediante el autodominio. Y entonces, cuando tú cambias tu autoconcepto por algo que tú te propones hacer sin fallar a lo que en realidad quieres conseguir durante 1 año, durante 2, durante 3, tú ganas confianza en ti. Cambias tu creencia sobre ti mismo. Ya no ves a una persona incapaz, ves a una persona capaz. Al cambiar esa creencia de que ya eres capaz, viene arraigada a otra creencia de que es posible cambiar nuestra forma de pensar y de que es posible cambiar nuestras creencias. Esto es algo que a mí me voló la cabeza y justamente lo escuché hoy y quise relacionarlo con este tema para poder otorgárselo a ustedes. Entonces, tener la creencia de romper creencias te facilita que tú puedas conseguir seguir rompiendo creencias a lo largo del tiempo con respecto a todas. Y entonces, déjeme un comentario, justamente estoy indagando sobre este tema de ¿qué creencia tú tienes con respecto a Dios? ¿No? ¿Tú crees que Dios es un ogro y que Él te ha mandado aquí con las manos atadas para que tú sufras? Entonces, chicos, perfecto, me encanta hablar con ustedes. Les mando un saludo y no olviden suscribirse, que para mí es de gran ayuda, y su botoncito de me gusta. Hasta luego.